Me gustaría nacer en todos los países, tener un pasaporte para todos que provoque el pánico de las cancillerías, ser cada pez en cada océano y cada perro en las calles del mundo. No quiero arrodillarme ante ídolo alguno, ni hacer el papel de un ruso ortodoxo hippie, pero me gustaría hundirme en lo más hondo del lago Baikal y salir resoplando en otras aguas, ¿por qué no?, en las del Mississippi. En el mismo momento en que la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, informaba en octubre del año pasado de que el hambre está afectando a 1.000 millones de personas y estimaba en 30.000 millones de dólares anuales la ayuda necesaria para salvar todas esas vidas, en ese mismo momento que ocurría ese anuncio, la acción concertada de 6 bancos centrales, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Canadá, Inglaterra y Suiza, inyectaban 180.000 millones de dólares en los mercados financieros para salvar bancos privados. Y si ello fuera insuficiente, el Senado de Estados Unidos aprueba que se agreguen 700.000 millones más. 2 semanas más tarde se aprueban 850.000 millones más. Y así continúa y continúa hasta llegar a septiembre de este año, en que la estimación conservadora del paquete de rescate alcanza a 17 trillones de dólares, es decir, a 17 millones de millones. Bueno, frente a una situación como esta, nos enfrentamos a 2 alternativas: ser demagógicos o ser realistas. Si sostengo, por ejemplo, invocando la ley de la oferta y la demanda, de que en el mundo hay mucho más demanda por pan que por operaciones de cirugía estética, y mucho más de alivio a la malaria que por vestidos de alta costura, y si sugiero, por ejemplo, un referéndum que pregunte a los ciudadanos si prefieren destinar las reservas monetarias para salvar vidas o para salvar bancos, si planteo todo eso se me acusará sin duda de ser demagógico. Si por el contrario acepto que es más urgente, más necesario, más conveniente y más provechoso para todos impedir la quiebra de una aseguradora o de una institución bancaria, que dar de comer a millones de niños, socorrer las víctimas de un huracán o curar el dengue, en ese caso se dirá que soy realista. Ese es el mundo en que estamos, un mundo acostumbrado a que nunca hay suficiente para los que no tienen nada y siempre hay suficiente para los que lo tienen todo. No hay suficientes recursos, se nos ha dicho, para superar la pobreza, pero sobran los recursos para satisfacer necesidades superficiales. ¿Qué pasa si ustedes dividen esos 17 trillones de dólares por los 30.000 millones de dólares anuales que la FAO estima para superar el hambre en el mundo? Si hacen esa simple división, el resultado que obtendrán serán 600 años de un mundo sin hambre. ¿Dónde estaba esa plata? ¿Quién la tenía? Si siempre nos dijeron que no alcanzaba para resolver la pobreza. Y de repente, casi de la noche a la mañana, hay más de medio milenio de un mundo sin hambre y sin pobreza. Bueno, otra vez acá en el Jardín de la Poesía en el 2021. Nos preocupa el silencio, nos preocupan las metáforas también, nos preocupa el misterio y la literatura, pero también ese silencio de las academias, de los centros de investigación, de los gobiernos, de los consejos, de los alcaldes, de todos los responsables de la política,
sobre el tema de la depredación humana y ambiental. Es una preocupación que el Jardín de la Poesía quiere manifestar también en el 2021. Hoy nos acompaña Evtuchenko, Manfred Mashniv, Diego Siqueira y Eduardo Galeano. Bienvenidos al Jardín de la Poesía. En mi maldito universo amado, me gustaría ser una hierba humilde, nunca un narciso delicado que se besa en el espejo. Me gustaría ser cualquiera de las criaturas de Dios, incluso la última hiena sarnosa, pero nunca un tirano, ni siquiera el gato de un tirano. Y los días se echaron a caminar, y ellos nos hicieron a nosotros, que así fuimos nacidos, nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia, porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Bueno, tenemos tantos problemas, el tema del agua, el fracking, la lluvia ácida, la reducción de la capa de ozono, el efecto invernadero, los cambios climáticos permanentes, la destrucción de las selvas, la extinción de las especies, las hambrunas, las miserias y sobre todo el enriquecimiento de un número más reducido de personas a costa del trabajo esclavo de millones y millones de seres en el mundo. Me gustaría reencarnar como hombre en cualquier imagen, víctima de una cárcel de tortura, un niño vagabundo en los tugurios de Hong Kong, un esqueleto viviente en Bangladesh, un pordiosero sagrado en el Tíbet, un negro de Ciudad del Cabo, pero nunca encarnar la imagen de Rambo. Solo odio a los hipócritas, hienas sazonadas en espesa melaza. Bien, y aquí en el Jardín de la Poesía creemos y consideramos que la poesía no puede ser neutral, que la poesía tiene que mirar el planeta, tiene que mirar al otro, a los seres humanos que están inmersos dentro de toda esta masacre ambiental y humana. Prestige, el problema de la contaminación de los mares, el Aral, el Minamata, los genomas humanos transgénicos, las vacas locas, el COVID, todos estos problemas son problemas antrópicos, generados por el ser humano. Es el reflejo de la destrucción de los ecosistemas. ¿Qué tiene que ver la poesía? Todo. Levantamos un faro en medio del mar, un faro de paredes de papiro que usábamos para guardar los vinos y para echarnos a beber con mujeres, pero no hacíamos nada para la posteridad. Una noche que intentamos dar con Macbeth, nos demorábamos meses en darla y se nos olvidaba en qué íbamos. Habíamos levantado un faro en el mar para no hacer nada en la vida y gozar desnudos y con mujeres. Mas a veces, maravillados por un mirage, por una clona que nos hacía los ojos, asaltábamos a la sexta flota española y promovíamos graves desórdenes bajo cubierta, pero no hacíamos nada grande, la verdad. Abusábamos del amor, del ocio y del porvenir, y bebíamos hasta moverle el piso al mar. La era de la globalización es la era del contagio universal. No más silencio en el Jardín de la Poesía. Me gustaría tenderme bajo el bisturí de todos los cirujanos del mundo, ser un tullido, un ciego, sufrir todo mal, toda deformidad y herida,
ser un mutilado de guerra o el que recoge las colillas del suelo con tal de que no las penetre el infame microbio de la prepotencia. No quisiera formar parte de la élite, ni por supuesto del rebaño de cobardes, ni perro de manada, ni pastor servil al abrigo de su rebaño. Y quisiera ser feliz, pero no a costa de los infelices. Y quisiera ser libre, pero no a costa de los que no lo son. Yo no elegí nada. Yo sabía muy tempranamente que yo en la universidad no tenía nada que hacer, lo supe a los 16 años. Y lo que me interesaba no eran las doctrinas, sino los maestros. Y un maestro era muy importante, y de repente descubrí a los 15 años una biografía de Einstein que me maravilló. Porque era un verdadero maestro. Un tipo que me dice que mi educación, mi aprendizaje solo es intervenido por mi enseñanza, es muy inteligente. Y empezó a escuchar yo a Einstein a través de sus escritos, sus cartas y sus observaciones. Tenía un repertorio de observaciones extraordinarias. Esa era una. Hablaba de sus ideales, por ejemplo. Sus ideales, hablaba, por ejemplo, decía una cosa que también me impresionó mucho, que los ideales que lo habían ayudado a él una y otra vez en su vida a afrontar, fija, con valor la vida, era la belleza, la bondad y la verdad. Cosa que hoy día no tiene ningún sentido. La bondad ha desaparecido, nadie sabe lo que es la bondad. Pero otros muros han brotado y siguen brotando en el mundo, y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco, muy poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están construyendo en la frontera con México, y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania que Israel construyó para perpetuar la ocupación de tierras palestinas, y que dentro de no mucho tiempo ya será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada de nada se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Este muro, minado de punta a punta, y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros, por los otros muros, los muros de la incomunicación que los grandes medios de comunicación construyen cada día? Bien, ¿por qué en la sociedad de libre mercado siempre hay unos que ganan y otros que pierden? ¿Por qué ganan las transnacionales y se regodean con esa victoria del capital, cuando pueblos enteros son al mismo tiempo desplazados social y ambientalmente? ¿Por qué? Los perdedores en esta lucha descomunal deben morir o salir corriendo de sus territorios antes llenos de petróleo, de gas, carbón, bosques, biodiversidad, y hoy contaminados y destruidos por el progreso. Sigamos haciendo preguntas, sigamos buscando respuestas. Quisiera amar a todas las mujeres del mundo y ser también una mujer, solo una vez. La madre naturaleza ha menospreciado al hombre. ¿Por qué no lo hizo capaz de ser madre? Si se agitara un niño bajo su corazón, ¿acaso el hombre sería menos cruel? Quisiera ser el pan de cada día, digamos, ser la taza de arroz de la sufriente madre vietnamita, el vino barato en las tabernas de los obreros napolitanos, o el tubito de queso en la órbita lunar. Que me coman, que me beban,
Dejadme ser útil en la muerte. Bueno, parece que ese monstruo de la economía de mercado ha generado procesos de depredación y problemas ambientales en el mundo. A medida que se incrementan los problemas ambientales, se incrementan también los impactos ambientales. La violación a los derechos humanos y a los derechos humanos ambientales. Es lo que Zizek llama la obscenidad de los derechos humanos. Guerras, los gulags modernos, los campos de concentración en las fábricas, Chernobyl, Amoco, Cádiz, Exxon, en fin. Sigamos en el jardín de la poesía. Quisiera pertenecer a todas las edades, atolondrar la historia y atontarla con mis travesuras. Quisiera llevarle a Nefertiti en una troika a Pushkin. Quisiera multiplicar 100 veces el espacio en un instante para que al mismo tiempo pueda beber vodka con los pescadores siberianos y junto a Homero, Dante, Shakespeare y Tolstoy sentarme a beber cualquier cosa, salvo, por supuesto, Coca-Cola, y bailar al ritmo de los tam-tam en el Congo, estar en una huelga en Renault, jugar a la pelota con los muchachos brasileños en las playas de Copacabana. Bien, y las sorpresas siguen en el jardín de la poesía. Me llega el libro de Günter Pauli. Günter Pauli es un economista que ha dedicado toda su vida a crear la teoría cero, a demostrar que se puede producir sin generar impactos ambientales. La economía azul, un libro recomendado hoy en el jardín de la poesía. Quisiera hablar todas las lenguas, como las aguas ocultas bajo la tierra, y hacer todo tipo de trabajo de una vez. Me aseguraría de que solo fue poeta un Yevtushenko, el otro un clandestino en alguna parte. No puedo decir dónde, por razones de seguridad. El tercero un estudiante en Berkeley, y el cuarto un entusiasta guaso chileno. El quinto sería tal vez un maestro de niños esquimales en Alaska. El sexto, un joven presidente en cualquier parte, modestamente, digamos, Sierra Leona. El séptimo, podría entretenerse en la cuna con un sonajero. Y el décimo, el centésimo, el millonésimo. Para mí, ser yo mismo no es bastante. Dejadme ser todo el mundo. Estaré en miles de ejemplares hasta mi último día, para que la tierra vibre conmigo y las computadoras enloquezcan procesando mi censo universal. ¿Por qué se siguen defendiendo los mercados de derechos de contaminación y se sigue pensando y actuando en la supuesta sostenibilidad de unos a costa de la insostenibilidad de otros? ¿Por qué? Quisiera combatir en todas tus barricadas, humanidad, y morir cada noche como una luna exhausta y amanecer cada día como sol recién nacido, como una suave mancha inmortal en la cabeza, y cuando muera, un François Villon siberiano, que no descanse mi cuerpo ni en la tierra francesa ni italiana, sino en la tierra rusa amarga, en una colina verde, donde por vez primera me sentí todo el mundo. Bueno, muchas gracias por estar aquí en el Jardín de la Poesía. No olviden suscribirse al canal, porque siendo la democracia el gobierno de las mayorías, estas no gobiernan. Adiós. Hasta la próxima. Gracias.